¿Es tu parálisis un accidente o tu obra maestra más oscura? Miras tu vida y ves muros, pero ignoras que tú mismo pusiste los ladrillos. ¿Por qué prefieres morir lentamente en lo conocido que nacer con dolor en lo incierto? Tu estancamiento no es mala suerte. Es una estrategia de tu ego para no enfrentar el abismo de tu propio potencial. ¿Hasta cuándo besarás la cadena que te asfixia? Te felicito. Si estás aquí, escuchando estas verdades crudas, ya no eres parte de la masa sonámbula que culpa al destino. Eres un despierto, alguien que ha decidido dejar de ser la víctima de su propia historia para convertirse en el arquitecto de su sombra. Prepárate, porque hoy destruiremos la ilusión de tu impotencia para revelar el poder aterrador que has estado ocultando de ti mismo. ¿Sientes ese vacío que crece mientras tus días se repiten en una inercia perfecta? No es paz, es el rigor mortis de tu potencial que se pudre bajo la sábana de la seguridad. Cada mañana que eliges lo predecible, estás cavando 1 centímetro más en la fosa de tu propia irrelevancia absoluta. ¿Te has preguntado si tu miedo al fracaso es en realidad un miedo aterrador a descubrir quién podrías ser si dejaras de esconderte? Tanto en tu oficina, donde aceptas órdenes mediocres, como en tu cama, donde el silencio con tu pareja grita una desconexión profunda, el estancamiento es tu refugio. Prefieres la humillación silenciosa de no intentarlo que el riesgo de ser visto fallando. Eres el arquitecto de una celda acolchada donde el aire se agota. Como bien decía Carl Jung, lo que más temes es lo que más necesitas encontrar. Pero tú has decidido ignorar el tesoro que yace en tu propia oscuridad. Este estancamiento que abrazas no es una pausa estratégica ni un descanso merecido. Es una renuncia formal a tu soberanía personal, un acta de rendición firmada con el miedo. Julio César, frente a las aguas del Rubicón en el 49 a.C., entendió una verdad que a ti te aterra. La legalidad de su presente era la tumba de su futuro. Sabía que quedarse en la orilla segura significaba la muerte política, el juicio de sus enemigos y el olvido histórico. Al decir «la suerte está echada» y cruzar ese límite prohibido, no solo desafió las reglas, sino que destruyó al hombre común que era para dar paso al conquistador de un imperio. Tú, en cambio, habitas una orilla estéril, viendo cómo la corriente se lleva tus años mientras calculas riesgos que ya no importan. Tu Rubicón no es un río físico, es esa conversación incómoda que evitas, el negocio que no lanzas por miedo al juicio, o la relación que mantienes por inercia mientras tu alma se desangra en privado. Para aplicar esta estrategia hoy, los despiertos debemos identificar el punto de no retorno. Esa decisión que, una vez tomada, destruye el orden actual de tu vida. Debes estar dispuesto a quemar tus barcos y entender que para reinar sobre tu destino, el yo complaciente y obediente que has construido hasta hoy debe morir de forma violenta y absoluta. Solo en las cenizas de la seguridad nace la verdadera autoridad. La seguridad es el opio de los cobardes, una anestesia que te impide sentir cómo tu sombra se vuelve más pesada y densa cada día. Si no despiertas ahora, el cementerio de tus sueños será el único legado que dejes a un mundo que ni siquiera notará tu partida. La comodidad no es un premio. Es el grillete que los despiertos debemos romper para reclamar nuestra esencia. Mantente alerta, porque lo que crees que te protege es exactamente lo que te está asfixiando. Y pronto entenderás que la verdadera prisión no tiene barrotes, sino excusas. ¿Es tu intelecto una herramienta de liberación o la jaula más sofisticada que has construido? Te escondes tras montañas de libros, cursos y planes perfectos que jamás ven la luz del sol. Ese nudo en el estómago que sientes al pensar en actuar no es falta de información. Es el terror de que la realidad desmienta la imagen idealizada que tienes de ti mismo. ¿Cuántas veces has pospuesto tu vida bajo la excusa de no estar listo, mientras otros menos capaces se quedan con el botín que te correspondía? Tanto en tu carrera, donde el proyecto perfecto muere en tu disco duro, como en tu vida privada, donde diseccionas cada emoción hasta matarla, la parálisis es tu veneno.
Prefieres el control ilusorio de la teoría que el caos fértil de la práctica. Tu mente se ha convertido en un laberinto donde el minotauro es tu propia sombra devorando tus años. Como advertía Carl Jung, el pensamiento no es un sustituto de la vida, y tú has intentado pensar tu existencia en lugar de encarnarla, convirtiéndote en un espectador de tu propio funeral intelectual. Esta cobardía disfrazada de prudencia es una fuga de poder que hombres como Ciro el Grande jamás habrían permitido. Ciro no conquistó imperios esperando que todas las variables fueran favorables. Él entendía que la rapidez en la ejecución es la madre de la autoridad. Mientras sus enemigos debatían en asambleas interminables, Ciro ya estaba en las puertas de sus ciudades. Para aplicar esto hoy, los despiertos debemos adoptar la estrategia de la acción imperfecta. Elige una meta, establece un límite de 24 horas para planificar y lanza el ataque sin importar si el plan tiene fisuras. La perfección es el refugio de los que no tienen el valor de ser juzgados. Tu análisis crónico es el grillete de los mediocres que temen ensuciarse las manos con el barro de la realidad. Si no rompes este ciclo, morirás siendo un genio en potencia y un fracasado en la práctica. Alguien que entendió el mapa, pero jamás se atrevió a pisar la tierra. Los despiertos sabemos que el conocimiento sin acción es simplemente una forma elegante de masturbación mental. Prepárate, porque la parálisis solo se cura con el choque brutal de la voluntad, y el tiempo de pensar se ha agotado. ¿Es tu sufrimiento una herida real o tu moneda de cambio para no enfrentar la responsabilidad de tu poder? ¿Te has vuelto un experto en coleccionar injusticias, señalando al sistema, a tus padres o a tu mala suerte como los carceleros de tu destino? ¿Por qué sientes ese placer amargo cada vez que alguien valida tu dolor y te permite seguir en el lodo? Tu estancamiento no es una tragedia impuesta. Es el guión que has escrito para que el mundo no te exija la grandeza que te aterra. Tanto en tu entorno profesional, donde el favoritismo es tu excusa para no destacar, como en tus relaciones íntimas, donde usas tus traumas pasados como un escudo contra el compromiso real, la victimización es tu droga. Prefieres ser el herido que merece compasión que el soberano que debe dar resultados. Como sentenció Carl Jung, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Pero tú has decidido que tu identidad sea el residuo de tus cicatrices. Estás usando tu sombra para manipular la piedad de los demás, convirtiendo tu debilidad en una forma perversa de control pasivo. Esta mentalidad de derrota es la antítesis del dominio que ejercía Maquiavelo. El estratega florentino enseñaba que la fortuna es una mujer que debe ser dominada con audacia, no una deidad ante la cual arrodillarse a llorar. Maquiavelo sabía que el gobernante que culpa a la suerte de su caída es un inepto que no supo prever los cambios del río. Para aplicar esto hoy, los despiertos debemos practicar la autopsia de la culpa. Cada vez que sientas la tentación de señalar hacia afuera, busca tu propia complicidad en ese fracaso. Si el problema es externo, eres un esclavo. Si el problema eres tú, tienes el poder de destruirlo. La victimización es el grillete de los que temen la libertad, porque la libertad exige una responsabilidad que aplasta a los débiles. Si sigues alimentando al mártir que vive en ti, morirás rodeado de lástima pero carente de respeto. Los despiertos no buscamos culpables, buscamos territorio para conquistar. Comenta la palabra soberano si estás listo para dejar de lamerte las heridas y empezar a empuñar tu propia espada. Tu dolor no es un destino, es la materia prima de tu transformación si dejas de usarlo como una excusa para no existir. ¿Es tu supuesta paz solo una falta de dirección disfrazada de virtud? Vagas por tus días sin una resistencia que vencer, creyendo que la ausencia de conflicto es señal de éxito, cuando en realidad es el síntoma de tu propia irrelevancia. ¿Por qué te aterra tanto definir contra qué luchas?
si es precisamente en la fricción donde el acero se templa. Tu estancamiento es la consecuencia directa de no tener un oponente digno que te obligue a despertar el poder que duerme en tus entrañas. Tanto en tu entorno profesional, donde te conformas con encajar en lugar de conquistar una posición de autoridad, como en tu vida sentimental, donde evitas la confrontación necesaria por miedo a la soledad, la falta de un enemigo te ha vuelto blando. Prefieres la armonía artificial de los esclavos que la tensión creadora de los soberanos. Has olvidado que la psique necesita un campo de batalla para expandirse. Como señalaba Carl Jung, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y tu oscuridad exige un objetivo concreto al cual someter para transformarse en luz operativa. Esta carencia de antagonismo es una debilidad que Marco Aurelio jamás se permitió, ni siquiera en la cima del mundo. El emperador estoico no esperaba que los bárbaros o la peste le dieran un propósito. Él convertía cada obstáculo interno, su propia pereza, su ira o su ego, en el enemigo a derrotar cada mañana. Él sabía que el hombre sin lucha es un hombre sin forma. Para aplicar esto hoy, los despiertos debemos practicar la designación del adversario. Identifica el vicio, la persona o el hábito que personifica tu mediocridad y trátalo como un ejército invasor que debe ser aniquilado. El respeto propio nace de la victoria, y no hay victoria sin una guerra declarada. La comodidad es el veneno que mata la ambición antes de que ésta pueda dar frutos. Si no encuentras un enemigo, tu propia energía se volverá contra ti, devorándote desde adentro en forma de ansiedad y depresión crónica. Los despiertos entendemos que la paz es para los muertos. Los vivos necesitamos la tensión del arco para que la flecha llegue a su destino. ¿Eres un motor de combustión interna o una simple veleta que espera el viento del entusiasmo para moverse? Te has convencido de que no avanzas porque no sientes la chispa, como si el universo tuviera la obligación de enviarte un destello de dopamina antes de que cumplas con tu deber. ¿Hasta cuándo serás el mendigo que espera una limosna emocional para empezar a construir su propio imperio? Tu estancamiento es la prueba de que eres un esclavo de tus estados de ánimo, una marioneta de tu propia química cerebral. Tanto en tu disciplina física, que abandonas cuando el cielo se nubla, como en tus proyectos estratégicos, que mueren cuando la novedad se disipa. La dependencia de la motivación es tu ruina. Prefieres la euforia barata de un vídeo inspirador que la satisfacción sobria de la tarea terminada. Estás esperando que el yo ideal aparezca mágicamente para salvar al yo mediocre. Como advertía Carl Jung, la visión solo se vuelve clara cuando uno puede mirar en su propio corazón. Y en el tuyo, solo hay una espera pasiva, una resistencia infantil a aceptar que la voluntad es un acto de fuerza, no un sentimiento placentero. Esta fragilidad es algo que Ciro el Grande nunca habría tolerado en sus filas. Ciro no expandió el imperio aqueménida confiando en que sus soldados tuvieran ganas de marchar por el desierto. Él basó su poder en la estructura, la lealtad y la inercia del hábito inquebrantable. Él sabía que el líder que depende de la emoción de sus hombres es un líder que ya ha perdido la guerra. Para aplicar esto hoy, los despiertos debemos implementar la dictadura de la agenda. No te preguntes cómo te sientes. Pregúntate qué dice el plan. La acción debe preceder a la emoción. Es el movimiento el que genera el fuego, no al revés. ¿Eres el arquitecto de tu círculo social o simplemente el residuo de las personas que no tuviste el valor de abandonar? Te rodeas de mentes pequeñas que validan tu estancamiento porque tu mediocridad los hace sentir seguros a ellos. ¿Por qué permites que las opiniones de quienes no han construido nada sean el guión de tu realidad? Tu estancamiento es el precio que pagas por pertenecer a una manada que prefiere la calidez de la estabulación al frío de la libertad soberana. Tanto en tus amistades, que consumen tu tiempo en quejas estériles, como en tu entorno íntimo, donde el chantaje emocional es la cadena que te impide volar,
La jaula es invisible pero real. Prefieres la aceptación de los mediocres que la soledad del líder. Como bien observaba Carl Jung, el individuo siempre ha tenido que luchar para evitar ser abrumado por la tribu. Pero tú te has entregado voluntariamente a la masa. Estás permitiendo que la psique colectiva de tu entorno devore tu individuación, convirtiéndote en un eco de voces que no son la tuya. Esta complacencia social es una debilidad que Julio César eliminó con precisión quirúrgica. César sabía que para transformar Roma, debía rodearse no de amigos complacientes, sino de hombres cuya ambición alimentara la suya. Él no temía cortar vínculos con aquellos que representaban el orden antiguo y decadente. Para aplicar esto hoy, los despiertos debemos realizar una poda de poder. Identifica a las 3 personas que más drenan tu energía y reduce tu exposición a ellas de forma drástica. No busques consenso, busca expansión. Si tu entorno no te obliga a subir el nivel, te está empujando hacia el abismo de lo común. La lealtad a la mediocridad es una traición a tu propio potencial. Si no tienes el coraje de ser el traidor de un círculo que te asfixia, morirás siendo un ciudadano ejemplar de una tierra baldía. Si comprendes que tu entorno es tu prisión y estás decidido a romper los barrotes de la opinión ajena, escribe la palabra libre. Demuestra que tu voluntad es más fuerte que la presión del rebaño y que has dejado de pedir permiso para ser quien debes ser. Puedes soportar el silencio de tu habitación cuando las luces se apagan y la verdad de tu vida deja de tener dónde esconderse. En ese vacío no te juzga Dios ni la sociedad, sino el espectro de la persona en la que debiste convertirte y que has asesinado con cada una de tus omisiones. ¿Por qué te aterra más el juicio de un extraño que el grito mudo de tu propia alma desperdiciada? Tu estancamiento hoy es el prólogo de un arrepentimiento que no tendrá clemencia cuando el tiempo se te escape de las manos. Tanto en el ámbito profesional, donde has vendido tu genio por una falsa seguridad, como en tu vida privada, donde has evitado la profundidad por miedo a la herida, el juicio es inminente. Como advertía Carl Jung, el encuentro con uno mismo es una de las experiencias más desagradables. Y tú has pasado una vida entera huyendo de ese espejo. Has preferido la anestesia del día a día antes que enfrentar la sombra que ahora te reclama con intereses. Aquí, despierto, es donde el velo se rasga. Tu estancamiento no es una falta de oportunidades, es un pacto de sangre con tu propia autodestrucción. Has elegido la parálisis porque el éxito te obligaría a dejar de ser la víctima y empezar a ser el responsable absoluto de cada fallo. Te has quedado pequeño para no tener que cargar con el peso de la corona. La verdad brutal es que amas tu jaula porque te ahorra el terror de la inmensidad. ¿Estás dispuesto a dejar que todo lo que crees ser se reduzca a cenizas para que lo que realmente eres pueda nacer? La crisis que tanto has evitado no es tu enemiga, es la partera de tu nueva realidad. Tu estancamiento solo termina cuando el dolor de seguir igual supera, por fin, al terror de cambiar. ¿Por qué te aferras a los escombros de una identidad que ya no te sostiene? El colapso es el regalo más violento y necesario que la vida puede ofrecerte para obligarte a empuñar tu propia soberanía. Tanto en tu carrera, donde el fracaso actual es la señal de que el camino viejo está muerto, como en tu intimidad, donde la ruptura del silencio marca el inicio de una verdad cruda. La crisis es el catalizador. Has pasado años protegiendo una máscara de cristal que hoy, finalmente, debe romperse. El despertar no es un susurro, es un grito de guerra contra tu propia mediocridad. Si has llegado hasta aquí, ya no tienes la excusa de la ignorancia. Ahora solo tienes la responsabilidad de la acción. Los despiertos sabemos que el caos es el terreno fértil de los dioses y el terror de los esclavos. La promesa de libertad que te hice al inicio se cumple aquí. La llave de tu prisión nunca estuvo afuera. Estaba en tu voluntad de aceptar el caos como tu aliado. Camina hacia el fuego.
porque solo lo que es real sobrevivirá a la llama.